Bendiciones de lo alto. Bienvenidos al episodio número 46 del Evangelio en Acción. Hoy llegamos a un punto crítico en nuestra serie. Pablo regresa a Éfeso y se encuentra con una situación que nos obliga a mirar con lupa la doctrina del bautismo y su relación directa con la salvación y el Espíritu Santo. Muchos hoy en día dicen que el bautismo es un rito opcional o secundario. Pero lo que sucede en Hechos 19 nos demuestra lo contrario. Pablo, el mismo que escribió años después que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, Efesios 4:5, decide aquí rebautizar a 12 hombres. ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso el bautismo de Juan no era de Dios? Hoy vamos a analizar por qué el perdón de pecados y la recepción del Espíritu Santo están intrínsecamente ligados al bautismo vigente en la era cristiana. Vamos a estudiar el diseño de Dios para el sello de nuestra redención. Leamos Hechos 19, versículos 2 al 3. Pablo encuentra a estos discípulos y les lanza una pregunta que es un termómetro espiritual. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? La respuesta de ellos revela una carencia absoluta. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Inmediatamente, la siguiente pregunta de Pablo no es sobre su conducta o su moral, sino sobre su identificación. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Hay una conexión directa e inseparable entre la recepción del Espíritu y el bautismo. Pablo no les pregunta por una experiencia mística aislada. Él rastrea el origen de su fe hasta el agua. Si no tenían el Espíritu, era porque su bautismo no era el vigente. Muchos confunden los tiempos. El bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados, según Marcos capítulo 1, versículo 4. Y eso estaba bien para su tiempo. Era la preparación del camino. Pero una vez que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y ascendió, el diseño de Dios avanzó en su plenitud. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro establece el estándar vigente. Bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. A diferencia del bautismo de Juan, el bautismo en el nombre de Jesús es el que nos une legalmente a su muerte y su resurrección. Sin este bautismo, estos 12 hombres tenían el arrepentimiento y el perdón de sus pecados, porque se habían bautizado con el bautismo de Juan, pero no tenían el sello, no tenían el Espíritu Santo. Y como bien enseña Pablo en Efesios 1:13 y Efesios 4:30, el Espíritu Santo es el sello con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si el bautismo no fuera esencial para la salvación, Pablo no habría perdido el tiempo volviéndolos a sumergir. El versículo 5 y 6 cierran el caso. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El perdón de pecados y la recepción del Espíritu Santo no son eventos separados del acto de obediencia al bautismo bíblico. Si decimos que el bautismo no es esencial para salvación, estamos diciendo que el perdón de pecados y el sello del Espíritu tampoco lo son. ¡Qué error tan grave! El accionamiento aquí es la obediencia inmediata. Estos hombres no discutieron su teología previa. Cuando entendieron que su bautismo era obsoleto, no se negaron a ser nuevamente bautizados. En nuestra serie anterior, el Evangelio, la verdad que nos liberta, profundizamos abiertamente sobre el bautismo y en el capítulo 10 de esa serie respondemos algunas preguntas, entre ellas, ¿en qué nombre debemos ser bautizados? Por favor, vuelvan a ver esta serie para aclarar mejor este punto. Hermanos, el diseño de Dios es perfecto y no admite atajos. Hay un solo bautismo vigente, el que nos identifica con Cristo y nos otorga el sello de la promesa. Antes de cerrar, debemos ser categóricos en lo que el diseño de Dios establece. Para que un bautismo sea bíblicamente correcto, debe cumplir con dos requisitos innegociables: la forma y el propósito. La forma es por inmersión, tal como lo indica el griego baptizo, y el propósito
es el que hemos analizado hoy, para el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo, entre otros beneficios del pacto. Hermanos y amigos, analicen esto. El bautismo de Juan tuvo su origen en Dios y tuvo su tiempo de vigencia. Aún así, estos discípulos tuvieron que volver a ser bautizados para entrar en la plenitud de Cristo. ¿Cuánto más aquellos que han pasado por un bautismo que nunca ha sido vigente ante los ojos de Dios? Debemos decirlo con claridad. El bautismo no es una expresión pública de fe. Ese es un invento de los hombres para restarle poder a la esencialidad del mandamiento. El bautismo no es para infantes, pues requiere de fe y arrepentimiento. Ese es otro invento humano. Y mucho menos es un simple trámite para ser miembro de una institución. El bautismo es el acto legal de identificación con el sacrificio de Cristo para obtener el sello de la promesa. El desafío del día de hoy es: ¿en qué bautismo descansa tu fe? ¿En una tradición, en una reforma moral o en la identificación plena con Jesucristo para perdón y recepción del Espíritu? Si el Espíritu es el sello de nuestra salvación, ¿estás asegurándote de caminar bajo la vigencia del Evangelio que Pablo predicó en Éfeso? Hace 34 años yo reconsideré mi bautismo y lo volví a hacer confirmado por la verdad aquí presente. El bautismo es esencial para salvación. No arriesgues tu eternidad. No te quedes con un mensaje incompleto. Busca la plenitud que solo viene por la obediencia a la palabra. En el próximo estudio veremos cómo estos hombres, ahora sellados, se convierten en la base del discipulado en la escuela de Tirano. Bendiciones de lo alto, pongamos el Evangelio en acción.